Marcos de Quinto, con muchísimo retraso y casi más de una década después, el Tribunal Supremo por fin hace pública la sentencia de los ERES, definitiva, y manda a prisión a un expresidente del Partido Socialista y deja inhabilitados y con penas diferentes a algunos de los grandes dirigentes socialistas de los años pasados. ¿Qué impresión te produce todo? Pues me produce la impresión de que la justicia funciona, tarde, pero yo sí quiero destacar que en este caso, si ha funcionado tarde, es porque ha sido conscientemente demorada todo lo que ha sido este proceso por los propios acusados. Creo que si recuerdas, esto empezó hace 11 años y ellos primero pues utilizaron el aforamiento para poder retrasar en estos momentos toda la investigación que se estaba produciendo pues a nivel de la audiencia provincial. Y cuando ya fue al Supremo, ellos renunciaron al aforamiento para volver a reiniciar de nuevo el proceso. Luego, es decir, ellos han tenido una estrategia de dilación y, bueno, pues finalmente pues se ha demostrado que efectivamente que esto no era como ellos inicialmente decían, que eran 4 golfos, sino que era realmente una corrupción institucionalizada dentro de la Junta de Andalucía y totalmente consentida, sino dirigida por parte de los que en estos momentos pues la justicia ha dictaminado que son culpables y en el caso de uno de ellos pues que tiene que ir a la cárcel. Desde el punto de vista personal, pues lógicamente pues es siempre duro esta situación, pero también es durísimo que han tenido pues unas penas que comparadas con otros casos donde el daño económico ha sido inferior, pues han tenido penas superiores. Luego yo creo que de alguna manera esta condena es una condena en términos relativos bastante benevolente, bastante benevolente. De todas maneras, a mí me ha chocado, no sé si es lo normal o lo habitual en todos los países, que el Tribunal Supremo retrasase el anuncio para no interferir en las elecciones andaluzas. Y desde mi punto de vista, eso sí es interferir en unas elecciones, porque el público, a la hora de votar, el ciudadano, tiene que conocer todos los elementos. Y el hecho de que haya alguien, un político o gente de un partido condenada por corrupción y ocultárselo a la ciudadanía, yo no creo que sea lo más democrático imaginable. Sí. Se interfiere por acción o se interfiere por omisión. En cualquier caso se está interfiriendo, pero lo que interfiere realmente ha sido que esta gente haya cometido un delito y que esta gente, dentro de lo que son los pasos procesales, pues bueno, pues haya coincidido con esto. En cualquier caso, Alfonso, yo aquí sí quiero decir que me alegro de que se haya producido esto que comentas. ¿Por qué? Porque si en la victoria, la absoluta y clarísima victoria que se ha producido sobre la izquierda en Andalucía, podría haber estado contaminada si de repente te dices que el tribunal antes de las elecciones hizo pública esta sentencia. Es decir, al no haberlo hecho, realmente es una victoria absolutamente demoledora la que se ha producido sobre la izquierda corrupta andaluza, que lógicamente si se hubiera producido el anuncio antes, pues incluso podría haber sido todavía aún superior. Pero yo creo que eso le da un mérito, o no le quita mérito a esa victoria, sino todo lo contrario, y yo creo que es algo de lo que tenemos que felicitarnos, que bueno, que se haya producido en este caso así. Pero tú sabes, no están las cosas como para estar evangélico, pero tú sabes que siempre se decía en el catecismo que hacía falta, para que te perdonasen el pecado, hacía falta dolor de los pecados, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Está claro que van a cumplir su penitencia, pero escuchando a gente, no digo ya como Espadas, que fue el candidato en Andalucía, a Zapatero, no hace nada, hace 2 meses, hablando en Andalucía, parece que ni propósito de la enmienda ni dolor de los pecados. Ninguno. No, por supuesto que no, porque el cinismo y el sectarismo pues, de la izquierda pues, es tremendo. Yo creo que sería el momento de, en estos momentos, poder sacar toda la hemeroteca de todo lo que ha dicho y que ha dicho gente como Pedro Sánchez o como Zapatero o como otra gente que han dicho sobre el tema del Partido Popular y casos de corrupción.
y colocar al lado la dimensión de este caso de corrupción y todo lo que decían de que debía el Partido Popular inmolarse, debía desaparecer como partido, etcétera y tal, pues colocarlo simultáneamente y ver exactamente qué opinan y si siguen manteniendo la misma posición. Por otro lado, es curiosísimo pues constatar la existencia de ministros en estos momentos en el actual gobierno, porque esto es algo que sucedió hace 11 años, pero hay insignes ministros en estos momentos en el gobierno que estuvieron en cargos de la comunidad de andaluza en aquellos momentos cuando se estaban produciendo todas estas irregularidades. Es un tema, por lo menos, que me encantaría que se supiera qué opina de todo esto, pues, por ejemplo, gente como María El número Jesús 2 del PSOE. Montero. No, María Jesús Montero, sí. Número 2 del PSOE en este momento. Cambiando de tercio. Ha habido una entrevista en el fin de semana a Inés Arrimadas y a mí lo que más me ha llamado la atención quizás ha sido el titular, porque lo sacaban a titular, que ella dice que el gran error de Ciudadanos fue darle 4 presidencias de comunidad o 4 comunidades gratuitamente al PP. ¿Tú crees que ese fue el gran error de Ciudadanos? Yo doy por amortizado Ciudadanos. Ciudadanos ha dejado de existir en la práctica, pero bueno, ¿tú crees que ese fue el error? Yo no sé, yo cada vez que se señalan por parte de las actuales personas que componen Ciudadanos cuáles son los errores, nunca dicen errores propios, nunca dicen errores como cuando Cuadrado y Espejo se iban a la Moncloa a conspirar con Félix Bolaños contra el legítimo gobierno de Murcia, o no dicen nada de esto. Esto de aquí, pues en general, pues pasa como desapercibido. Yo creo que lo que Ciudadanos sí ha hecho, o se hizo en la época de Rivera, fue demostrar que realmente no estaban ahí por una lucha del poder, porque de hecho, como yo creo que bien recuerdas, Albert Rivera podría haber sido vicepresidente del gobierno con Rajoy, algo que rechazó, podría haber sido vicepresidente del gobierno. En el caso de con Pedro Sánchez, imposible, porque nunca hubo esa oferta sobre la mesa. Pero, lógicamente, también el hecho de no tratar de acaparar ni las presidencias de las comunidades autónomas, teniendo las vicepresidencias, etcétera, pues fue también pues denotar esas ansias de cambiar España, pero no necesariamente de hacer un intercambio de cromos. Luego, bueno, yo creo que de todas maneras el poder que se ha tenido en las vicepresidencias de comunidades, como puede ser la de Madrid, como puede ser también, pues bueno, la de Murcia en estos momentos sigue, o como pudo ser la de Andalucía o la de Castilla-León, pues bueno, son posiciones donde tienes poder, donde tienes acceso a los medios de comunicación y donde tienes la manera de explicar tu gestión. Curioso que haya sucedido que los ciudadanos, que no son tontos, finalmente han decidido que desaparezca Ciudadanos. Luego, no sé qué diferencia hubiera habido. Es decir, los ciudadanos han decidido esto después de haber constatado pues lo que ha sido esa gestión. A mí me resulta en algunos casos pues bueno, pues sorprendente, pero al final, si creemos en la democracia, pues oye, es gente que ha estado en el gobierno y que posteriormente los ciudadanos han decidido no revalidarles el puesto, y es tremendo porque se ha pasado de cero, de no sé cuántos diputados hay en la Comunidad de Madrid a 0, en el caso de Castilla-León solamente queda 1, que queda Paco Igea, en el caso de Andalucía pues nada, es decir, es tremendo, pero en esta situación, habiendo ya pasado lo de Albert Rivera que dejó el partido en 2019 y estando en la actualidad en 2022, es curiosísimo que todos estos fracasos que se están produciendo pues se sigan todavía echando encima de Albert, una persona absolutamente digna que cuando tuvo un fracaso electoral, un fracaso que reconoció en su dimensión, cogió y dejó la política. Pues quizá no tenía que haber hecho eso, pero quizá no tenía que haber tirado la toalla. Pues ha mantenido la dignidad de no manifestarse. En algunos casos, pues soy yo o otros amigos que tiene, como Juan Carlos Girauta, etcétera, que a veces salimos un poco en su defensa, porque él ni siquiera se ha defendido tampoco en público de muchos ataques que recibió tras los fracasos que ha habido pues en Galicia, el fracaso que hubo en Cataluña, etcétera, etcétera, donde se les han achacado. Pero bueno, después ya del fracaso de Cataluña y de esta operación absolutamente disparatada de la agente Anacleto Cuadrado
que trató de hacer con Bolaños en el tema de Murcia, pues dices, oye, bueno, dejaría en paz a Rivera, que Rivera además demasiado elegante está siendo. En la política en general española, da la impresión desde las elecciones andaluzas para acá, quizá desde antes, que estamos en un cambio de ciclo. ¿Tú ves posibilidades a Sánchez de dar la vuelta a las encuestas, de remontar, de poder afrontar las elecciones de mayo del año que viene y las generales, que no sabemos cuándo serán, con posibilidades de éxito? ¿O en tu opinión, en tu análisis, no tiene ya ninguna posibilidad? No, a mí me parece absolutamente complicado porque Sánchez no solamente no ha hecho las cosas bien, sino además ha mantenido una actitud prepotente, chulesca, que es la que ha mantenido dentro de su propio partido y también de cara afuera. Y es una persona que sin empatía, y es una persona no querida. Yo creo que dentro del propio PSOE se tienen que estar preguntando si el problema no es él, porque mira que ha realizado cambios continuos, pero esto sigue yendo para ellos fatal. Yo creo que la única cosa que Sánchez ha hecho bien ha sido destruir el Partido Socialista, porque yo creo que ya era necesario que se destruyera ese partido y que de alguna manera, pues bueno, se reinventaran, porque ha tomado absoluto control despótico de un partido que era un partido antaño democrático, por lo menos en la época de la transición, no digo anteriormente con Largo Caballero y con todo este tipo de criminales que han estado en ese partido, y bueno, pues se lo ha cargado y bueno, tardarán posiblemente en recomponerlo. Ha desaparecido prácticamente en Francia y yo creo que él ha hecho este trabajo aquí en España, y probablemente la mayor parte de cargos institucionales que tiene el Partido Socialista en comunidades autónomas, en ayuntamientos, pues se lo agradecerán en el futuro. Es una persona que es complicado para él salir a la calle, como siempre podemos ver, cada vez que asiste a un pueblo, a algún sitio, pues bueno, de televisión española y tal, tienen que quitar el sonido para que no se escuchen las lindezas que le dicen, y yo creo que dentro de un año a esas lindezas se sumarán la propia gente del PSOE y por propios cargos institucionales, porque no creo que le vaya a quedar ni un solo amigo dentro del Partido Socialista que va a dejar como un erial. Muchísimas gracias, Marcos de Quinto, ha sido un placer. A vosotros, hasta luego.